Fan de Predator conoce a Rafael Adolini y su revólver. Solo que tenemos un problema. La película Pra cuenta una cosa y el cómic otra. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Entonces, ven conmigo. Hola, soy Milao y estás en el canal en tu pantalla. Vamos a embarcarnos en este viaje conmigo. Hoy vamos a abordar más información sobre el revólver al final de Pra. Y ahora tenemos un nuevo problema. Hay dos historias sobre el revólver, la del cómic y la de la película Pra. Pero traigo una respuesta sobre por qué esto ocurrió. También hay algunos detalles interesantes sobre el propio revólver en esta película. Quiero sacar nuevamente a la luz la historia de cómic de Rafael Adolini. ¿Por qué la escritura de su nombre es un poco diferente? Si miramos el nombre del revólver de Naru, aparece como Rafael Adolini y hay una letra F en lugar de PH y una letra N extra en el apellido. Como la película Depredador 2 fue grabada antes que los cómics, quizás fue un error de los cómics. Es solo un pequeño detalle aquí para ilustrar nuestro vídeo de hoy. Creo que para la mayoría de nosotros aceptamos el cómic como un vínculo entre Depredador 2 y otras películas, pero después de que Pra fue lanzado y vimos el revólver nuevamente y si eso no fuera suficiente, incluso el cómic de Depredador 2 tiene un nombre totalmente diferente y una fecha diferente. Allí aparece Vito de la Mirandela, año domine 1640, ¿verdad? Entonces ahora tenemos dos historias sobre Rafael Adolini y su revólver. Un cómic remite al año 1718 cuando conoció a Greyback y otra diferente en la película Pra. Entonces, ¿por qué resucitaron el revólver si ya existía un origen? Rafael murió en el cómic en 1780, pero el otro está vivo en 1719. Las dos historias entonces entran en conflicto. ¿O es un caso de que ignoraron la historia a propósito o simplemente no la conocían? Encontré una entrevista reciente, específica, que da una respuesta a este problema y explica por qué ocurrió esto. El sitio Insider.com dijo que tuvo una entrevista reciente con el director Dan y que él quería conectar al Depredador más atrás en el tiempo de lo que se había hecho en la franquicia. Y él dijo esto sobre el tema, abre comillas. Lo que surgió primero fue la idea de traer la película con una protagonista nativa americana, específicamente de la tribu Comanche. Después vino la idea de Depredador 2 y pensé, esta es la fecha correcta, es allí a donde debemos ir. El revólver puede haber estado en mi primera propuesta al estudio, pero ya teníamos el origen del revólver que remitía al año 1718 en el cómic. En el cómic, una versión más joven de Greyback está en esta historia. Rafael desaprueba cuando sus hombres roban el oro de la iglesia. Entonces ellos se vuelven contra él y Rafael lucha contra sus propios hombres hasta que aparece el depredador para ayudarlo. Rafael es baleado por la espalda y el pirata es eliminado por el depredador. Rafael ofrece su revólver a Greyback diciéndole vi y Greyback honra a ese hombre dejando su propia espada atrás y tomando el revólver. Después sale del planeta y no es visto en ninguna otra historia hasta la película Depredador 2, que ocurre en 1997. Esta también era una idea de los creadores de Depredador John Thomas allá a mediados de 1990 para una secuela de la franquicia. Y aquí está la parte que explica por qué la historia del cómic sobre Rafael y el revólver fue ignorada y rehecha en Pra. El director Dan dijo que él no conocía el cómic ni la idea de la secuencia cuando él y el guionista Patrick Aun desarrollaron Pra, pero desde entonces fue informado sobre la historia. Sí, simplemente no lo sabía en ese momento. Después Dan agregó esta respuesta. Fue solo mientras trabajaba en la película que me enteré de esto. Esperaba que cuando recibiéramos la luz verde nos entregaran la Biblia de Depredador. Aquí está toda la información que necesitas, las palabras que usamos, todas las armas ya utilizadas, pero eso no existe realmente en el estudio. Nunca hubo continuidad. Cierra comillas. Cuando estaba listo para trabajar en la película, esperaba recibir un archivo con el material sobre armas, personajes, equipos, mitología, etc. Lo que le habría dado un mayor sustento para incluir historias existentes como la de Rafael Adolini. Pero no recibió ese tipo de apoyo. Por eso, ahora tenemos dos historias sobre Rafael, porque nadie le contó sobre el cómic o él tampoco buscó saber. No logró localizar el revólver original de Depredador 2, suponiendo que estuviera enterrado en algún lugar en los archivos de la antigua Fox. Entonces, necesitó encontrar otra manera de incluirlo en la película. Fue ahí que habló con James Rosenthal, el responsable de los accesorios de Pra, y le dio la tarea de recrearlo. Durante ese proceso, tuvieron una gran suerte. Lograron contactar a alguien de YouTube y obtuvieron una copia del diseño del revólver de Depredador 2. La primera persona de la que obtuvo el revólver fue Nenny D y puedes ver que su versión es muy precisa. En un podcast, James Rosenthal dijo que consiguió algunas otras copias de un lugar en Los Ángeles, pero no eran tan buenas como la que recibió de Nenny.
En cuanto a la necesidad de descubrir cómo el revólver, que fue dado a Naru y fue encontrado en manos de Greyback, Dan respondió así. Abre comillas, creo que no pusimos una situación sin salida. Una cosa no debe determinar sola una secuencia, pero en esta película es divertido seguir incluyendo estos elementos y crear mitología a partir de algo que antes era solo una idea. Cierra comillas. En los créditos finales hay una imagen de más naves depredadoras descendiendo a la Tierra mientras Naru y su gente las observan bajando del cielo. Pero Dan cerró la entrevista con esta declaración. Abre comillas. He estado pensando en esta película desde que estaba en tercer grado. Así que definitivamente hay muchas cosas interesantes planeadas en este universo. Sería increíble hacer más películas. Cierra comillas. La última cosa que quiero mencionar es otra entrevista en el sitio /filme.com. Dan habla sobre una idea que nunca llegó a implementarse la película y dijo, abre comillas. Por alguna razón, estaba obsesionado con la idea de tener peleas más verticales y mostrar al depredador saltando entre árboles. Por cierto, acabo de recordar que hubo un borrador original de esta escena durante mucho tiempo. No solo lo que previsualizamos. Llegamos a considerar una pelea donde los dos estaban en los árboles y una persecución en lo alto de las copas. Solo por eso fue sugerido en la física de la película original de Depredador, pero nunca fue completamente explorado. Cierra comillas. Entonces eso es todo. Ahora tenemos dos historias de Rafael Adolini y el revólver de percusión también cambió, ya que Rafael era un capitán valiente en los cómics, pero la película se convirtió en un traductor y mostró miedo cuando apareció el depredador. Bueno, ahora tenemos dos historias ahí de Rafael Adolini. Personalmente me gusta mucho más la versión del cómic porque es mucho más interesante, porque la versión de la película, convengamos, realmente disminuyeron al personaje. Y ese revólver es tan icónico allá al finalcito de Depredador 2 que realmente, digámoslo, Dan logró arruinar la historia de Rafael Adolini, pero para quienes estaban en duda, ahí están las dos historias y por qué ocurrió esto. Me quedo por aquí, dejen en los comentarios su opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.